Buenas tardes, mi nombre es Arturo Hernández Pérez y voy a exponer lo que es mi solicitud de audiencia inicial para la formulación de imputación y vinculación a proceso. Ministerio Público con clave única MP 2021-2726, diagonal 2024, adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, con domicilio para oír y recibir notificaciones en las oficinas que ocupa esta representación social. Ante usted, con el debido respeto, comparezco para exponer lo siguiente. De conformidad con los artículos 19, 20, 21 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como también del artículo 16, 307 y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en ejercicio de las facultades que me confieren las leyes aplicables, solicito se señale fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial con la finalidad siguiente. Formulación de imputación en contra de los señores Leonardo Sayil Hernández Salinas y Ernesto García Padilla. Solicitar también la vinculación a proceso de los citados imputados, con fundamento en la presente solicitud en la existencia de datos de pruebas suficientes que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que los señores Leonardo Sayil Hernández Salinas y Ernesto García Padilla lo cometieron o participaron en su comisión. Dentro del delito de robo calificado, previsto y sancionado en los artículos 321, 323, 328, fracción primera y 329, fracción sexta del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en victimización de Antonio Gallegos Munguía. Hechos que se les imputan con los datos de identificación de los imputados del ciudadano Leonardo Sayil Hernández Salinas, con datos de identificación conocidos y registrados en la carpeta de investigación, como también datos de identificación conocidos y registrados dentro de la carpeta del señor Ernesto García Padilla, de lo cual se le imputa a Leonardo Sayil Hernández Salinas y Ernesto García Padilla que el hecho de haber participado activamente en el desapoderamiento ilegal de las pertenencias de la víctima Antonio Gallegos Munguía, en el hecho el cual tuvo lugar el día 31 de diciembre del 2024 aproximadamente a las 17:30 horas en la calle Aldama número 20 de la comunidad de Sadamea, Tlacocalpan, Tlaxcala, en el cual los imputados, actuando en concierto de voluntades y coautoría, abordaron a la víctima uno de los sujetos, presumiblemente Leonardo Sayil Hernández Salinas, quien lo sujetó con fuerza por el brazo, mientras que el otro sujeto, Ernesto García Padilla, aprovechando la inmovilización, le colocó un cuchillo en el cuello y lo amenazó verbalmente con la frase: "Dame todo lo que traigas o te va peor", logrando así inhibir la voluntad de la víctima y despojándola de sus pertenencias. Este actuar conjunto y coordinado permitió a los imputados tener en su poder y disponer de las cosas robadas, consumando el delito conforme al artículo 321 del Código Penal para el Estado de Tlaxcala. Ciudadano juez de control, en este acto, esta representación social, con fundamento en los artículos 307 y 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales, procedo a formular imputación en contra de los señores Leonardo Sayil Hernández Salinas y Ernesto García Padilla. Con los datos personales de los imputados, del señor Leonardo Sayil Hernández Salinas se le informa que la investigación sigue en su contra, como también del señor Ernesto García Padilla, quien también se le informa que la investigación se sigue en su contra. Es por ello que esta representación social le comunica que se les investiga por su probable participación en los hechos que la ley señala como delito calificado, previsto y sancionado dentro de los numerales 321, 323, 328, fracción primera y 329, fracción sexta del Código Penal para el Estado de Tlaxcala. Es por ello que se les imputa haber cometido en coautoría el delito de robo calificado por las siguientes circunstancias fácticas y jurídicas. Ante ustedes, en la fecha y lugar ya precisados, se apoderaron de una cosa ajena, mueble, de la víctima Antonio Gallegos Munguía, sin el derecho y sin su consentimiento. La consumación del ilícito se materializó desde el momento en que tuvieron en su poder las pertenencias al desapoderarlo. El robo calificado en virtud de haberse actualizado dos gravantes. En primera, por el uso de la violencia. El desapoderamiento se ejecutó mediante el uso de violencia física, sujetar a la víctima con fuerza por el brazo, y violencia moral al colocarle un cuchillo en el cuello y proferir amenazas verbales. En segundo punto, por haber cometido por dos o más personas. El hecho delictivo fue cometido por la concurrencia de dos imputados, en este caso el ciudadano Leonardo Sayil Hernández Salinas y Ernesto García Padilla, lo que denota una mayor peligrosidad y refuerza la capacidad de coerción sobre la víctima. Como datos de prueba, la presente imputación se sustenta en los siguientes datos de prueba obrantes en la carpeta de investigación. Entrevista ministerial de la víctima Antonio Gallegos Munguía, donde narra de forma detallada la hora, lugar,
modo de operación y las características de los sujetos que lo agredieron, como también de dictámenes periciales en la materia de integridad físicas que conformen las lesiones o afectaciones derivadas de la violencia ejercida, como también del informe policial y la cadena de custodia. El hecho se clasifica provisionalmente como delito del robo calificado en su modalidad de ejecución instantánea y bajo la formalidad de intervención de coautoría material. Con lo anterior se cumple con la obligación de informarles los hechos concretos que se les atribuyen, como también la clasificación jurídica provisional y los datos de prueba que sustentan esta imputación, para que puedan ejercer su derecho de defensa en total plenitud. Es cuanto. Mi nombre es Sharon Ixchel Kenneth George y el Ministerio Público formuló la imputación en contra de Rodrigo Hernández López por su probable participación en la comisión del delito de robo con violencia en agravio de María González Hernández, con base a los siguientes hechos. El día 15 de marzo del 2024, aproximadamente a las 21 horas, cuando la víctima se encontraba cerrando la tienda de abarrotes El Buen Vecino, ubicada en la colonia Centro Tlaxcala, el imputado Rodrigo Hernández López ingresó al establecimiento portando un cuchillo de cocina de aproximadamente 20 centímetros. Amenazó a la víctima con intimidación, obligándola a entregarle el dinero que se encontraba en la caja registradora. Aprovechando la falta de clientes, el horario de cierre, el imputado se apoderó de la cantidad de 3,500 pesos en efectivo, causando un daño patrimonial a la víctima. Por estos hechos, el Ministerio Público considera que la conducta desplegada por el imputado encuadra un delito de robo con violencia previsto y sancionado por el Código Penal aplicable, que existen datos de pruebas suficientes que permiten establecer su probable participación, por lo que se le formulará imputación en este acto. Con su permiso, señor juez de control, comparece el licenciado Jesús Eduardo Milacas López, agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, para formular imputación en contra de Juan Pérez Gómez, en los términos del artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Señor juez, los hechos que se le imputan son los siguientes. El día domingo 5 de octubre de 2025, aproximadamente a las 22 horas 45 minutos, en la avenida Juárez, frente al kiosco municipal del Centro Histórico de Tlaxcala, el imputado Juan Pérez Gómez interceptó a la víctima Ana Isabel Ortiz Hernández, la sujetó del brazo, la empujó contra una pared, la amenazó con una navaja de aproximadamente 5 centímetros, le exigió que le entregara su bolso. La víctima, por temor fundado a su integridad, le entregó el bolso y el imputado huyó del lugar. Posteriormente fue detenido en flagrancia, en posesión del bolso y del arma blanca usada. La calificación jurídica preliminar que esta representación social atribuye es robo con violencia, con las agravantes correspondientes por uso de arma blanca, conforme a los artículos 220, fracción 2, 222 y 223 del Código Penal del Estado de Tlaxcala. En cuanto a la forma de intervención, se le atribuye al imputado la autoría material y directa al haber ejecutado él mismo los actos violentos y apoderamiento. El nombre del acusador es este agente del Ministerio Público, licenciado Jesús Eduardo Milacas López. Señor juez, con base en lo anterior y conforme al artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito que se tenga por formulada la imputación en contra de Juan Pérez Gómez por el delito de robo con violencia con la modalidad agravada por uso de arma blanca. A continuación, me permito ofrecer las pruebas correspondientes para acreditar hechos y pedir que se proceda conforme a los artículos 312 y 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que el imputado manifieste si entiende la imputación y si desea declarar o guardar silencio, y posteriormente se solicite la vinculación a proceso. Es cuanto.
Solicitud y formulación de la imputación. Homicidio calificado. El caso es de homicidio calificado. El imputado es Juan N., ofendido Pedro N., con fecha y lugar del 10 de mayo del 2024, alrededor de las 8:30 p.m. en calle Reforma, Colonia Centro de Puebla. El Ministerio Público sostiene que Juan N. atacó a Pedro N. con un cuchillo de 25 centímetros, provocándole heridas mortales en abdomen y tórax. El ataque fue sorpresivo sin oportunidad de defensa. Hubo testigos presenciales que observaron el ataque. El movimiento del delito relaciona con un conflicto económico previo con amenazas. Las pruebas del Ministerio Público declaran que transeúntes y testigos presenciales. El 2 es los dictámenes criminalísticos y de medicina legal que acreditan la causa de la muerte. El 3 son los informes policiales sobre el hecho. El 4 son las grabaciones de las cámaras de videovigilancia que muestran la huida del imputado. La formulación de la imputación es que, con base en los hechos y las pruebas antes descritos, el Ministerio Público formula la imputación en contra de Juan N. por el delito de homicidio calificado en los términos siguientes: que Juan N. es imputado de haber causado la muerte de Pedro N. mediante un ataque sorpresivo con un cuchillo de 25 centímetros, provocando lesiones mortales en abdomen y tórax; que el hecho se cometió con ventaja sobre la víctima conforme al artículo 315 del Código Penal Federal, constituyendo homicidio calificado; que el imputado actuó con dolo ya que planeó y ejecutó el ataque intencionalmente; que las pruebas recabadas permitan sostener la posible responsabilidad del imputado, incluyendo declaraciones de testigos, dictámenes criminalísticos y grabaciones de video; que el imputado se formula con fundamento en los artículos 211 y 214 del Código Nacional de Procedimientos Penales para que el juez de control determine la vinculación a proceso según el artículo 316 del mismo código. Solicitud del Ministerio Público. Con base en lo anterior, se solicita vinculación a proceso a Juan N. por homicidio calificado, la adopción de medidas cautelares pertinentes conforme a la gravedad del delito y la protección de los derechos de las partes. La formulación de la imputación. El juez de control del Distrito Judicial de Puebla presente, el suscrito agente del Ministerio Público, con fundamento en los artículos 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 313, 316, 319 y 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, comparece ante este juzgado a efecto de la formulación de la imputación en probable responsabilidad en contra de Luis N. por la comisión del delito de robo con violencia cometido en agravio de María N. Hechos que se le atribuyen el día 15 de junio de 2024 aproximadamente a las 21:15 horas en la calle Juárez, Colonia San Pedro, municipio de Puebla. El hoy imputado Luis N. de 24 años de edad se aproximó a la víctima María N. de 27 años de edad cuando ésta se dirigió a su domicilio tras salir de su trabajo. El imputado la amenazó directamente apuntándole con un arma de fuego tipo pistola calibre .38, exigiéndole la entrega de su teléfono celular, teniendo por su vida. La víctima accedió a entregar el objeto, tras lo cual el imputado huyó corriendo del lugar. Como consecuencia, la víctima perdió su patrimonio y presentó la crisis nerviosa derivado a las amenazas recibidas. Los datos de prueba que sustenta la imputación es la declaración de la víctima, quien identifica plenamente al imputado, las declaraciones de testigos presenciales que observaron el momento del robo y la huida del agresor, el informe policial que da cuenta que la detención del imputado y el aseguramiento del arma de fuego y el dictamen psicológico que acredita la afectación emocional de la víctima. La calificación jurídica de los hechos es que los hechos descritos constituyen el delito de robo con violencia, previstos y sancionados por el artículo 367 en relación con el artículo 370 del Código Penal Federal, siendo el imputado autor directo conforme al artículo 13, fracción primera del mismo. La petición es por lo anterior expuesto, el Ministerio Público solicita a su señoría que se tenga la formulación de la imputación en contra de Luis N., se haga del conocimiento del imputado el hecho que se le atribuye y los derechos que la ley le confiere. Se da paso al debate de vinculación a proceso al existir datos de pruebas suficientes que establecen la probabilidad del imputado cometiendo el hecho. Se le añado que se impongan las medidas cautelares de prisión preventiva justificada de conformidad con los artículos 155 y 167 fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales por el delito cometido con violencia y con arma de fuego.
comparece la licenciada Fátima Huerta Márquez, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, a efecto de formular imputación en contra del ciudadano Juan Pablo Hernández, con fundamento en los artículos 311, 312, 313 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Señor juez, esta representación social le atribuye al imputado Juan Pablo Hernández haber cometido el delito de fraude en agravio de María López, conforme a los siguientes hechos. El día 18 de octubre del 2023, aproximadamente a las 11 horas, en una oficina de ventas ubicada en el municipio de Yauquemecan, estado de Tlaxcala, el imputado Juan Pablo Hernández, haciéndose pasar por propietario de un terreno, ofreció en venta dicho inmueble a la ciudadana María López. Para lograr su propósito, presentó una documentación falsa, entre ellos un contrato privado de compraventa y un plano catastral con sello apócrifo. La víctima, confiando en la veracidad de dichos documentos, entregó al imputado la cantidad de 360,000 pesos en efectivo en 2 exhibiciones, bajo la promesa de escriturar el terreno ante un notario. Sin embargo, con posterioridad se comprobó que el imputado no era propietario del bien y que dicho terreno había sido previamente vendido a otra persona, provocando así un perjuicio económico a la víctima y un lucro indebido a favor del imputado. Los hechos que anteriormente describí se adecuan al tipo penal establecido como fraude, previsto y sancionado por el artículo 338 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el cual dispone que comete delito de fraude el que, engañando a otro o aprovechándose del error en el que éste se halla, obtiene ilícitamente alguna cosa o un lucro indebido causando un perjuicio patrimonial. En este caso se actualizan los elementos tanto objetivos como subjetivos del tipo penal, estableciendo lo siguiente. Primeramente está el engaño, consistente en la simulación de ser el propietario y la presentación de documentos falsos. Como segundo punto es el error de la víctima que creyó en la veracidad de la oferta, y como tercer punto es el lucro indebido y el perjuicio patrimonial por el dinero recibido ilícitamente. De acuerdo a los artículos 13 y 14 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, Juan Pablo Hernández participó en calidad de autor material y directo, pues fue quien personalmente realizó los actos de engaño y recepción del dinero. El acusador es María López, quien acudió hacia la Fiscalía General de Justicia de este estado para realizar realizar su querella correspondiente. Esta imputación se formula con fundamento en los artículos 311, 312, 313 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen la obligación del Ministerio Público de comunicar al imputado los hechos que se le atribuyen, su calificación jurídica su calificación jurídica y su forma de intervención, para que éste tenga de pleno conocimiento sobre la acusación que se depone en su contra. Por lo anteriormente expuesto, esta representación social solicita que se tenga por formulada la imputación en contra de Juan Pablo Hernández por el delito de fraude cometido en agravio de María López, y se continúa con el desarrollo de la audiencia conforme a lo previsto con los artículos 312 y 313 del Código Nacional, a efecto de que se determine si el imputado desea declarar y posteriormente se resuelva su situación jurídica. Es cuanto, su señoría. Mi nombre es Erika Vargas Muñoz, del equipo OI. El Ministerio Público formula imputación en contra del ciudadano Carlos Gómez por hechos que la ley señala como delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en los artículos 302 y 315 del Código Penal Federal, cometido en agravio de Luis Martínez. Los hechos que se atribuyen al imputado ocurrieron el 5 de julio de 2025, aproximadamente a las 23:15 horas, en el bar denominado La Esquina Roja, ubicado en Avenida Revolución número 456, Colonia Centro, municipio de Tlaxcala. En ese lugar, el imputado Carlos Gómez, derivado de conflictos personales previos con la víctima Luis Martínez, sacó de entre sus ropas un arma de fuego calibre 9 milímetros y disparó en repetidas ocasiones de manera directa al cuerpo de la víctima, causándole heridas graves que le provocaron la muerte casi de manera inmediata. Durante la investigación inicial, el Ministerio Público recabó los siguientes datos de prueba. Declaraciones de testigos presenciales, quienes identificaron al imputado como la persona que disparó contra la víctima. Asimismo, dictamen de balística forense que vincula los casquillos percutidos en el lugar con el arma calibre 9 milímetros asegurada en las inmediaciones del bar.
dictamen en criminalística de campo y el informe policial homologado que documenta la intervención de los agentes en su detención. El Ministerio Público estima que los hechos narrados se adecúan al tipo penal de homicidio previsto en el artículo 302 del Código Penal Federal, que establece que comete homicidio quien priva de la vida a otro. Asimismo, concurren las circunstancias calificativas de ventaja y alevosía contempladas en el artículo 315 del mismo ordenamiento, toda vez que el imputado hizo uso sorpresivo del arma de fuego sin riesgo para sí mismo y sin dar oportunidad de defensa a la víctima. La víctima se encontraba en una situación que imposibilitó su defensa, configurándole la alevosía. Elemento subjetivo y móvil. El comportamiento fue doloso, pues el imputado actuó con conocimiento y voluntad de causar la muerte. Por lo anteriormente expuesto, señor juez, el Ministerio Público formula imputación en contra de Carlos Gómez por su probable participación en el delito de homicidio calificado por ventaja y alevosía, previsto y sancionado en los artículos 302 y 315 del Código Penal Federal, y solicito a su señoría que se tenga por formulada la imputación en los términos expuestos. Asimismo, que se informe al imputado los derechos que le asisten conforme al artículo 20, apartado B de la Constitución y el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y que se abra el plazo constitucional para que el Ministerio Público solicite la vinculación a proceso conforme a los artículos 316 y 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Con su permiso, señor juez, comparece ante usted el agente del Ministerio Público a efecto de formular imputación en contra del ciudadano Luis N., quien se encuentra presente en esta audiencia, asistido por su defensor particular. Señor Luis N., esta autoridad ministerial hace de saber que se desarrolla una investigación en su contra por hechos que la ley señala como delito conforme a lo dispuesto en el artículo 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El día 15 de marzo del año 2025, aproximadamente a las 21:30 horas, en la calle Hidalgo, colonia centro del municipio de Puebla, la víctima Juan Pérez López caminaba por la vía pública cuando fue interceptado por usted, Luis N., con el propósito de obtener un beneficio económico indebido. Ejerció la violencia física en su contra, empujándolo y golpeándolo con el puño cerrado en el rostro, causando lesiones leves que vulneraron su integridad física. Posteriormente, aprovechando la situación, se apoderó de un teléfono celular marca Samsung Galaxy A52, propiedad de la víctima, con un valor aproximado de 6,500 pesos, sin consentimiento y con ánimo de lucro. Al intentar huir, fue detenido en flagrancia por elementos de la policía municipal, quienes lo aseguraron un minuto después encontraron en su poder el teléfono sustraído, el cual fue reconocido por la víctima. Los hechos que se le atribuyen se subsumen en el delito de robo con violencia previsto y sancionado en el Código Penal del Estado de Puebla, cometido en agravio de Juan Pérez López. La imputación se sustenta en los siguientes datos de prueba recabados durante la investigación inicial. Denuncia formal presentada por la víctima ante el Ministerio Público, parte policial donde se consigna la detención en flagrancia y el aseguramiento del objeto, dictamen médico legal que acredita las lesiones leves sufridas por la víctima, reconocimiento y entrega de los objetos robados identificado plenamente por el afectado. Dichos datos son congruentes, consistentes y complementarios entre sí y permiten establecer la probable participación del imputado en el hecho delictivo conforme al artículo 316, fracción tercera del Código Nacional de Procedimientos Penales. En virtud de lo anterior, señor juez, esta representación social formula imputación formal en contra de Luis N. por el delito de robo con violencia, en términos del artículo 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y se solicita se le otorgue la palabra al imputado si desea declarar en los términos del artículo 20 constitucional y del propio Código Procesal. Asimismo, solicito que una vez formulada la imputación se proceda a debatir sobre la vinculación a proceso y las medidas cautelares que corresponden en atención a la gravedad del delito y a la protección de la víctima conforme a los artículos 155 y 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Mi nombre es Samantha Quetzali Hernández Tapia. El Ministerio Público formula imputación en contra de Juan Pérez López por su probable participación en la comisión del delito de fraude en agravio de María López Ramírez, conforme a los siguientes hechos.
Durante el año 2023, específicamente el día 15 de mayo del 2023, alrededor de las 11 horas, en la sucursal bancaria X, ubicada en la colonia Centro de la Ciudad de México, el imputado engaña a la víctima haciéndole creer que su dinero sería invertido en un fondo seguro con altas promesas de rentabilidad. Mediante documentos falsos y contratos simulados, el imputado se ganó la confianza de la víctima y obtuvo la cantidad de 200,000 pesos, cantidad que nunca fue devuelta ni destinada al fin prometido, generado con ello un perjuicio económico directo a la víctima y un beneficio ilícito para el imputado. Por lo anterior, el Ministerio Público considera que la conducta atribuida encuadra en el delito de fraude previsto y sancionado por el Código Penal aplicable y que exista datos de prueba que permitan establecer su probable participación, por lo que se formula imputación en este acto. En la voz, Nitia Sofía Lugo Muñoz, integrante del equipo I. El Ministerio Público formulará imputación en contra de Francisco Zamora Ortiz por el hecho que la ley señala como delito de robo calificado previsto y sancionado en el artículo 322 del Código Penal de Tlaxcala, cometido en agravio de Ana Laura Rodríguez N. Los hechos que se le atribuyen al imputado ocurrieron el 1 de octubre del 2025, aproximadamente a las 13 horas con 15 minutos en la Farmacia del Ahorro, ubicado en calle Cuauhtémoc, esquina con Francisco Sarabia, Colonia Centro, en Apizaco, Tlaxcala, a un costado de la recaudería Mili. En este lugar, el imputado Francisco Zamora Ortiz arriba a la farmacia y le roba a Ana Laura Rodríguez su cartera, llevando consigo dinero en efectivo y un teléfono celular. Durante la investigación inicial, el Ministerio Público recabó los siguientes datos de prueba, como videograbaciones de la farmacia, donde visiblemente se ve cuando Francisco Zamora Ortiz llega a la farmacia y despoja de sus pertenencias a Ana Laura Rodríguez, aparte de recabar entrevistas con algunas declaraciones de testigos que se encontraban afuera de dicha farmacia, donde refieren que llegó a despojarla de sus pertenencias y posteriormente dándose a la fuga del lugar a bordo de una motoneta color negro. El informe policial homologado, que da cuenta que la detención del imputado en la clasificación jurídica de los hechos es que los hechos constituyen el delito de robo calificado, previsto y sancionado en los artículos 322 del Código Penal de Tlaxcala, siendo el imputado por lo anterior expuesto el autor directo conforme al artículo. El Ministerio Público solicita a su señoría que se formule imputación en contra de Francisco Zamora, el hecho que se le atribuye y que los derechos que la ley confiere, dado a lo siguiente, da paso al debate de vinculación a proceso que al existir datos de prueba pertinentes que establece la probable participación del imputado del hecho señalado.